Un saludo, buenas tardes, bienvenidos una semana más a su programa que comienza desde ahora y hasta las 7:30 de la tarde de la Comunidad Canaria. Esta semana es una semana maravillosa, ¿por qué? Porque celebramos, si Dios quiere, la Nochebuena y por supuesto el próximo sábado, ese maravilloso día 25, día de reuniones, días para estar en familia, días para disfrutar, charlar con los amigos. Pero en estas últimas horas los casos de COVID en Canarias han dado, pues, no sé qué decir, si han despegado estos casos, nunca lo habíamos tenido, no hablábamos de estas cantidades de COVID en Canarias y sobre todo aquí en el Valle de la Orotava. Hablamos que, por ejemplo, el Puerto de la Cruz tiene hasta el día de hoy 207 casos activos, la Orotava 196 casos activos y el municipio de Los Realejos 256 casos activos. No sabemos lo que ocurre, pero así están las cosas, hay mucha alarma. Por favor, guarden las medidas de seguridad que se nos exigen por parte de Sanidad y vamos a hablar de las medidas de seguridad que se han tomado en el Puerto de la Cruz. Para eso nos encontramos esta tarde con su alcalde Marcos González. Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué ha pasado, Marcos? Bueno, de estar como, sí, como tal la mejor, panacea, ¿no? y llegar esto ahora de golpe. Bueno, todo es imprevisible como lo está haciendo el COVID en general con una circunstancia tan dura y tan compleja, ¿no? Nosotros siempre nos pusimos en lo peor. Nuestra programación de Navidad ya albergaba, por ejemplo, la feria de atracciones, que no hubiera ninguna atracción de interior, que fueran todas al exterior, es decir, la programación, habíamos hecho una programación muy extensa en los barrios para intentar evitar que la gente se desplazara, ¿no? Pues si la gente no podía venir al encendido de luz de la Navidad en la Plaza de la Iglesia, hacíamos un encendido en cada barrio para que la gente fuera a cada barrio, ¿no? Y de igual forma con todas las actividades, acercándolas a los barrios, acercándolas a distintos lugares, a distintos espacios, siempre al aire libre y programando, pero claro, la actividad ordinaria, la que no regula el ayuntamiento ni las fiestas que son, sino nuestra actividad, pues ha hecho que se dispare, ¿no? En el caso de la propia ciudad y porque uno está siempre, pues, atento, o incluso en el propio ayuntamiento, que cada vez, pues, bueno, ha estado más cerca y hay presentes casos activos de COVID que son normales, como pasa en cualquier otra empresa o administración, está cada vez más cerca, ¿no? De alguna manera fue sorprendente, lo ha sido más en otros municipios del Valle, ¿no? Que ha sido mucho más ascendente de repente, en el Puerto fue de forma un poco más gradual, pero bueno, yo las medidas en el ámbito, digamos que de trabajo de cara al público de la administración, nunca se han relajado las medidas. Nosotros seguimos teniendo un bloque de contención extraordinario que es nuestro personal, el trabajo que han hecho los vedeles del ayuntamiento y los conserjes extraordinarios desde que pusimos en marcha la aplicación para registrar, solicitar números con antelación, ha hecho disminuir las colas por fuera. Servicios Sociales también estructuró días para fiscalizar, días de atención al público, todo está tan medido que la verdad que seguimos trabajando de la misma manera con o sin nivel, no habíamos ni siquiera ampliado en ese caso, ¿no? La circunstancia es la que es y nadie es responsable, como se puede observar, porque es absurdo quien plantee que es hacer de esto política, ¿no? De los números de contagios en un municipio. Esto no tiene ni color político, ni tiene nada, ni es tampoco un ejercicio de irresponsabilidad, porque a veces te contagias en el acto más ordinario que tenemos que hacer, como ir a comprar o cualquier cosa, ¿no? Así que yo creo que, bueno, sí hay que apelar de nuevo a la responsabilidad, igual. Hay cierto sector de la población que se relajó, que entendió que con pocos niveles pues podíamos estar en cenas pues quizás más numerosas o interviniendo en nuestras vidas de otra manera, sin tanto control de las mascarillas. Hay que volver a ser redil, yo creo que entre todos, pero de verdad que creo que tampoco es ningún incumplimiento. O sea, las circunstancias se dan, es que, el virus está ahí, no, nadie es responsable del virus y de las circunstancias que se pueda dar. Nadie preveía la ola esta, se sabía que iba a llegar una séptima ola, ¿no? Las autoridades sanitarias siempre advertían de que llegaría y dábamos incluso por hecho que llegaría después de Navidad con todo el tema del Delta y se ha adelantado, como se ha adelantado muchas cosas, ¿no? Pero que me llama la atención porque Puerto de la Cruz, por ejemplo, ha sido, yo creo que el único municipio al norte de la isla de Tenerife, yo creo que el único, que ha seguido manteniendo a lo largo de todo el verano actividades culturales, actividades lúdico-festivas. Bueno, ha habido, en el Puerto de la Cruz se ha celebrado todo y no ha pasado nada absolutamente. Hemos tenido un verano maravilloso con un montón de actos donde habían unas medidas de seguridad que se siguen manteniendo
Y no había pasado nada tampoco. No, incluso a diferencia de otros municipios, sí, Puerto de la Cruz el elemento atractivo que como ciudad turística que somos, que es la ocupación también turística, ¿no? O sea, muchas veces se acude cuando se habla de COVID, de que son los turistas que vienen con medidas pues mucho más. Hay países que nunca han llevado mascarilla. A nosotros nos cuesta en el ámbito municipal, con los controles policiales, explicar que no es obligatoria, pero que si no se mantiene la distancia hay que llevarla en establecimientos cuando se entran. Pero sin embargo, a pesar de toda esa actividad que ha generado, de hecho hoy mismo que celebraba una jornada o clausuraba una jornada en la isla del lago, veía el lago lleno de extranjeros bañándose, disfrutando. Digo, esta es la mejor publicidad que puede hacer Puerto de la Cruz, que pese a las circunstancias que estamos volviendo a atravesar. Pero es que no han sido los extranjeros. De hecho, desde Sanidad y desde el Gobierno de Canarias nos dicen que no son casos o estos contagios no son por parte de la gente que nos visita. No, yo creo que se da la circunstancia. También nosotros hemos viajado mucho. Eso. Y hemos vuelto mucho, ¿no? Venimos después de un puente de diciembre, al revés, ¿no? Pues sobre todo porque nosotros venimos a nuestros servicios ordinarios de vida, a encontrarnos con los amigos o los familiares, y sin embargo el turista viene a un lugar seguro. Yo siempre he apelado, y ahora lo digo, y lo decía en estos días, ¿no? Nosotros hemos preparado un bando o dos bandos para la fiesta, con la prohibición total y absoluta de fiestas del 24 y de fiestas del 31, en locales que no sean los habituales, es decir, Puerto de la Cruz tiene capacidad para que la gente pueda reservar sus noches de hotel, venga a disfrutar de la noche buena o venga y prepare su cena, gente que pueda estar sola, que no lo quiera hacer en familia, pero que quiera disfrutar de nuestros establecimientos, de nuestros bares, de nuestros restaurantes, porque ahí hay actividad profesional. Donde hay actividad profesional hay seguridad, como lo hay en la actividad cultural. Donde quizás pues, no tengamos esa oportunidad de disfrutarla de igual manera es cuando nosotros nos relajamos y cuando especialmente pues se relajan todas las medidas que ha sido en casa, ¿no? Que es donde nos podemos encontrar con amigos, donde nos podemos encontrar pues en otras circunstancias, y ahí es donde mayor foco hay, ¿no? En el ámbito profesional en el puerto muy poco, lo tengo que decir, de nuevo ha vuelto y hay aulas confinadas en los colegios, es normal, los niños eran los no protegidos en estas circunstancias y el virus aparece y se expande de esta manera, ¿no? Estoy convencido que será, pues dentro de poco, de nuevo empezará esa escalonada a bajar, volveremos a recuperar y sobre todo que una ciudad como la del Puerto pueda albergar, como se puede ver ahora mismo con los datos, que a pesar de toda la actividad que organiza, la actividad que genera, sigue siendo con un número de incidencia, hoy estábamos muy por debajo de 500, cuando la incidencia en 14 días en Canarias es del 547, es decir, que Puerto de la Cruz, pese a la actividad que tiene, está por debajo. Con respecto, es verdad que sí hemos hecho, no es por primera vez, porque ya hemos aplazado algún acto, pero sí decidimos en su momento aplazar los actos de la Plaza Europa. Entre otras cosas porque no estaban decretados como un espacio cultural estable y permanente, como ha podido ser el lago, era un espacio que no tenía decreto, pero sobre todo porque era actividad no profesional. Quiere decir, venía el encuentro de la banda de música con sus alumnos, venía el encuentro de la escuela de música, de la escuela de teatro, venían muchas actuaciones que quizás era como poner en riesgo a los propios participantes, no al espectador, que va a estar sentado con mascarilla a 1,5 metros y como ya hemos demostrado. Pero sin embargo, sí a la oportunidad de que es muy difícil, por ejemplo, escuchar una banda donde pues, los instrumentos de viento no llevan mascarilla y poderlos tener que separar a 2 metros. Complicado. Era como casi imposible. Y en ese aspecto sí dijimos, bueno, vamos a aplazar todo lo que es programación infantil, todo lo que tiene que ver con esto. La feria de artesanía se hizo el fin de semana extraordinariamente sin ningún problema, con el aforo al 50%, las imágenes y toda la fiscalización de la feria de atracciones también al 50%, con todas las medidas. Es mucho más seguro ir a la feria que sentarte en un banco, siempre digo yo, porque nosotros desinfectamos, pero no desinfectamos cada vez que alguien se sienta. Claro. Y sin embargo en la feria sí, con lo cual eso también da seguridad, que la gente que va pueda tener control y esté seguro. Y de alguna oportunidad creo que quien tiene que tomar la bandera de estas fiestas del 24, el 31 y el 25 son nuestros establecimientos, que hasta ahora han sido extremadamente profesionales y todo lo que se ha organizado en nuestros restaurantes, en nuestras incluso, no salas de fiestas, pero sí discotecas. También se ha fiscalizado este fin de semana, por ejemplo, la solicitud del control del certificado COVID se ha llevado a cabo, evitando también colas y aglomeraciones con personal privado de las propias salas. Creo que también se está dando un buen ejemplo de ese equilibrio y bueno, después también de la responsabilidad de cada uno, claro. Yo siempre digo que yo soy de los que ahora no entraría en ningún sitio, pero esto es una decisión también personal. En el puerto hay una oferta de terrazas extraordinaria, oferta diurna, que no hay que correr riesgo para ir a otro tipo de establecimientos, para buscar interiores sin aireación. Creo que hay suficiente oferta
como para uno estar mucho más seguro. También, pues bueno, acortar esos grupos, ¿no?, en los que uno vaya, hacerlos con las personas que de todas maneras vas a tener relación. Cuando ocurre con los grupos de trabajo es lógico, porque son tus compañeros de trabajo. No queda otra. Cuando ocurre con tu familia también es lógico, porque ocurre con quien está en tu casa y conviviendo contigo, ¿no? Yo creo que, bueno, que como digo, esto va a ser un episodio pasajero. Esperemos que pase como está pasando, ¿no? Que no hay, por lo menos en el caso del municipio, no un número importante. Ahora mismo en los parámetros de esta mañana pues hay 2 personas, me parece que ingresadas, no están en urgencias, sino hospitalizadas, no ha habido ningún otro triste fallecimiento por culpa del COVID. Creo que mientras las circunstancias sean pues contagiarse por desgracia y estar en casa confinados, pues que bueno, que sea para que no sea más, ¿no? Y no sea perjudicial para nadie, pero sobre todo que bueno, que una ciudad como el Alpuerto no pierda el ritmo, que eso también me preocupa, porque viendo datos esta mañana, nuestro mes de noviembre del 2021 es mejor que el noviembre de 2019, y eso quiere decir algo, ¿no? Cuando uno intenta pues dinamizar una ciudad y que sea el motor económico de todo el norte de esta isla, ¿no? Yo creo que Puerto de la Cruz tiene que ser y seguir siendo referente en cuanto a actividad cultural, actividad artística, porque en el puerto, como digo, todo el verano ha estado el COVID no se ha ido, ha estado ahí, y en el Puerto de la Cruz se han seguido las medidas estrictamente y no hemos visto los datos que estamos viendo ahora en otros, por ejemplo, municipios donde sí han sido mucho más restrictivos, y de buenas a primeras, pues ahora nos ha venido esta, que es como una ola enorme a la que nos ha sorprendido a todos, porque son datos que ni siquiera al principio de la pandemia se daban aquí. No, creo que teníamos más miedo, controlábamos más ahora. Y viendo el número de incidencia, ¿no?, que es un cálculo, porque muchas veces por el número de activos y no hay gente que dice que no cree. Que no creen en los números, en los números. Yo creo que no se hace este trabajo para nada, son indicadores. Claro, es verdad que no dependiendo de los casos de la incidencia es el único criterio para decretar un nivel de alerta u otro, lo hay muchos más, ¿no? Sí. Y es lógico que los parámetros sean muchos, no sea un dato solo, pero también es importante ver que ese número de incidencia es peor en muchos municipios que nunca. Hay municipios como Benapunta, que no tienen nada que ver con la actividad, que no son turísticos, que no son, sino que se da y que se da por circunstancias, como digo, de la vida ordinaria, y por lo tanto, pues bueno, yo sí apelo a esa responsabilidad que luego tenemos los representantes públicos, ¿no? Porque es muy triste a veces escuchar a políticos que parece que el COVID también tiene color político, o depende de la actividad de un municipio, que intenta hacer ver que por hacer otro tipo de actividad hay más contagio o menos contagio. Miren, esto no confundamos a las personas, hay que cuidarse. Por suerte, los que tengo por lo menos a mi alrededor y he tenido en el último mes, todo el mundo tenía su segunda dosis, es decir, que ha estado en casa los 10 días, alta, algunos miembros de mi propia familia, algunos compañeros de trabajo que lo han padecido, que lo están padeciendo y que están confinados, y que por suerte, gracias a esa vacunación, pues solo han tenido que estar en casa, algunos con tos, otros con dolor de cabeza, pero luego vida normal otra vez y ya está. Así que eso es importante, sobre todo, ya lo hacía ayer el presidente del país, ¿no? Yo creo que puede haber una conciencia social de no vacunarse, como que aquellas personas que estaban vacunadas y se contagian, ¿no? Decir, pues ¿para qué me vacuné? Pues te vacunaste para salvarte. Sí, porque no te va a dar tan fuerte como si no tuvieras la vacuna, pero hay gente que no lo va a entender. Exacto, si no, no sabríamos. Yo creo que los medios y los responsables públicos tenemos esa obligación de seguir concienciando. Ayer mismo me reía con mis sobrinas en casa, son pequeñitos, y iban a esa primera vacunación, fuera al hospital de la Candelaria a vacunarse en esa franja horaria que les tocaba, y bueno, y ayer me daba de la risa con una de ellas diciéndome, pues yo me la puse, tío, y nada, ya estoy fuerte y preparada para el COVID. Y te ríes, ¿no? Y te hace como gracia como incluso los más pequeños han sido capaces de afrontar esta situación tan dolorosa y tan complicada para el mundo en general, no para una ciudad como Puerto de la Cruz, sino para el planeta completo, con ese optimismo, ¿no? Y creo que eso es importante que sigamos diciéndolo, que lo sigamos auspiciando también, y que sigamos convenciendo a las personas que lo mejor. Yo estoy desesperado por ponerme la tercera dosis. Y por suerte en estos días también, viéndolo tan de cerca como dice, pues tanto pruebas como test y PCRs y antígenos, que uno tiene ya a veces que no sé si se obsesiona con el cuidado y con todo. En un montón de farmacias se han agotado. Bueno, en el caso del puerto, todo el casco en su momento, cuando surgieron algunos casos positivos, fue brutal, ¿no? Y al final hasta da una seguridad, porque también de esa manera te ayuda a protegerte. Hay gente que se ha podido aislar solo con el test,
que luego ya se hace la PCR y confirma o no. Muy pocos casos que el test ha dado positivo, no ha dado después la PCR, ¿no? Sin embargo, si es al revés, o sea que hay que también cuidado y no confiarse de los test y luego pues, hacer vida ordinaria, sino seguir teniendo cuidado, compartiendo, intentando ser felices a ratos, los momentos que podamos y protegiéndonos mucho, ¿no? El 24 no habrá fiesta en el puerto, o sea, el ayuntamiento no va a celebrar nada en el puerto. El 31 por la noche tampoco se va a celebrar el fin de año. Cabalgata de Reyes, pues ya doy por hecho que tampoco. Bueno, nosotros hemos preparado desde el principio, durante hace casi como un mes hemos insistido mucho, nos hemos sido convocados siempre los alcaldes con la FECAM porque creíamos que era el órgano correspondiente. Nosotros hemos mandado una solicitud a la Dirección General de Salud, porque yo creo que podemos ir un poco más a lo que fuimos el año pasado. Oye, que si la circunstancia es la que es, y hay que pedirle a los Reyes Magos que pasen por 3 coches por todo el puerto, volveremos a hacer lo que hicimos el año pasado y viviremos todos con la pena o la tristeza de no hacer grandes cosas. Pero también hemos articulado un protocolo, un plan anticontagio, de hacer una cabalgata estática, de tener la oportunidad de hacer una franja horaria en 4 o 5 horas para albergar aproximadamente unas 3.000, 4.000 visitas, en promedios de 100 o 200 personas, que no son las menos que podrían ir a cualquier actividad ordinaria o muchísimas menos de las que van a un centro comercial en determinadas horas, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros estamos preparados. Desde el área, desde el ayuntamiento y con la asociación ya hemos hecho ese plan, hemos elaborado una posibilidad que está, como digo, solicitada la autorización, con siempre tiempo a recoger, como se dice, ¿no? Uno no puede esperar, uno tiene que tener capacidad de improvisar, pero de planificar. Y como ahí hemos sido un ejemplo y por toda la Cruz hemos hecho las cosas bien, esto ya ocurrió en un momento de estado de COVID muy duro en Península, ya ocurrió el año pasado porque ya había decretado el propio Estado que permitía esos paseos o las cabalgatas estáticas y nosotros hemos decidido pues tomar esa opción. Si se da, será mucho más bonito que un recorrido, claro, porque daremos la oportunidad de que además, si alguien va a proteger a los niños va a ser la familia. Por supuesto. Si nosotros designamos franjas de horario de 50, 200 personas cada 10 minutos en un recorrido de 10 minutos con todas las medidas de seguridad, pues seguramente que será más seguro que ir a cualquier otra actividad, como decía al principio, ordinaria de nuestras vidas, a juntarnos luego con la familia o a celebrar la noche de Reyes. Creo que esa puede ser una oportunidad, nosotros estamos trabajando en ella, culminaremos cuando ya llegado el 30, 31 o incluso el día 2 o 3, porque se tiene que tener esa capacidad para afrontar lo que venga, la decisión que tomemos, y si hay que suspenderla, pues tendremos plan B, pero si la podemos llevar a cabo, creo que haremos felices a más de uno y a más de una. Y no tan niños, ¿eh? Y no tan niños, porque los que nos gusta una cabalgata de Reyes, la verdad, a mí me ha dado muchísima pena todo lo que está pasando a última hora, porque yo esperaba tener ya este año cabalgata de Reyes, igual que el resto de los que amamos esa noche mágica del día 5 de enero, pero bueno, las circunstancias son las que son. Marcos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, felicitar al Puerto de la Cruz, porque a pesar de todo y a pesar de todos los problemas que han habido a lo largo, porque el COVID no es que esté ahora, que ya llevamos muchísimo tiempo con COVID, en el Puerto de la Cruz se han hecho festivales, eventos, conciertos, y no ha pasado nada. Hemos pasado desde el año pasado por todo el verano, el puerto no ha dejado de hacer nada, ha sido un municipio dinamizado, donde todos hemos podido ir a disfrutar, tanto la gente de aquí como los que vienen de fuera, los que nos visitan, y ha sido maravilloso. Esto que está pasando a última hora, pues no sé yo a qué viene, pero sí decir que tampoco es de los extranjeros que nos visitan, porque para entrar hay que entrar con unas pruebas y el nivel de profesionalidad que hay en nuestro sector. Exacto. O sea, si tenemos que tener confianza en alguien en la profesionalidad. Es que son los más interesados, claro, también. Yo decía el otro día, cuando se habla de Puerto de la Cruz, de destino turístico, ¿no? Maduro, yo siempre digo que más que maduro, a mí me gusta decir pionero, porque ser los primeros significa también tener una responsabilidad y una experiencia que poner al servicio en momentos complicados. Y eso ha sido el puerto en el que apenas ha tenido que activar casos de coronavirus en los hoteles, porque cuando se ha dado de forma muy aislada, el protocolo está, o sea, los profesionales que hay detrás de nuestros hoteles, desde el camarero que sirve el desayuno, como la camarera de piso que hace la cama, como el propio director del hotel, o sea, nuestro nivel de profesionalidad es tan grande que ha quedado ahí en un asunto concreto,
resuelto y sin ningún problema, porque detrás hay profesionales. Yo creo que eso es importante decirlo. Apuntaba antes los números en comparativa, eso significa, son buenas noticias para Puerto de la Cruz. No es que un alcalde saque pecho de su gestión, lo es de todo el puerto, porque nosotros hemos podido dar paso con esa dinamización, con los elementos diferenciadores, con la certificación del Safe Touring, certificándonos, ¿no?, a nivel también internacional como un destino seguro, porque los datos, aunque esto sea un episodio concreto, los datos del puerto, cuando tengamos que hacer balance de toda una pandemia, son muy positivos para una ciudad, para levantar la mano y con orgullo decir, no, primero es que aparte de todo esto, nosotros hicimos todo esto y vamos a poner en valor elementos de seguridad para que, por ejemplo, un turoperador diga, mire, voy a vender carnavales, voy a vender carnaval a la vuelta de la esquina, voy a vender el carnaval de verano, voy a vender las fiestas de julio. ¿Estamos a la vuelta de Fitur? Voy a vender, está todo. Nosotros estamos ya preparando la estrategia para irnos a una feria, ¿no?, de turismo. Es en enero, aunque ya, por ejemplo, la ITV de Berlín también se aplazó y se suspendió. Venimos de un Fitur que se celebró en mayo. Y ahí ya tuvimos incluso la oportunidad, fuimos de los pocos destinos que fuimos, con la maleta bajo del brazo y cargada de ilusiones y con un montón de oportunidades y de promoción. Y nosotros fuimos diferentes que los demás porque los demás lo decían. Y decían, no, somos un destino, nosotros... Y yo me escuchaba muchos compañeros y muchas presentaciones y yo decía, bueno, nosotros que no tenemos que decir, nosotros ya lo hicimos. Claro. Yo voy con las imágenes y digo, mira, 3.000 personas consumiendo cultura en un festival de arte en la calle adaptado. Mira, 1.500 personas consumiendo en un festival de música y tendencia. Mira, otras 2.000 personas llenas, un complejo como el del Lago, otro complejo de ocio como el del Loro Parque. Mira, esto es Puerto de la Cruz, todo esto y ha significado esto. Yo creo que ahora hay que poner sobre la mesa esa oportunidad para que el puerto despegue, un vuelo que ya ha iniciado y que además nos está permitiendo también ser un elemento muy atractivo para la inversión. Cada día abrimos negocios nuevos en la ciudad, inversiones muy potentes, económicas, inversiones hoteleras. Hoy mismo me anunciaban la compra de otro hotel, que lo más probable es que se cierre esta semana, con lo cual eso quiere decir algo, ¿no? Y quiere decir que el puerto está muy vivo, que es un destino seguro, pero con mucha vida, ¿no? Marcos, desearte a ti, a toda tu familia, al equipo, porque yo creo que ya esta semana no los veré, sí. Si no pasa nada grave, que ni Dios lo quiera, ojalá nos veamos para celebrar algo bueno. Ay, te iba a decir, puede ser que nos saquemos la lotería el miércoles y tengamos que venir a contarlo. Si es para eso, bueno, como si hago un especial, a mí no me importa, pero que no sea para nada malo y para que el Puerto de la Cruz siga siendo tan seguro como ha sido y ha demostrado que ha sido a lo largo de todo este tiempo, donde las cifras ahí están, los casos pues avalan todo ese trabajo que se ha hecho en el Puerto de la Cruz. Y yo felicitarte la Navidad a ti, a los tuyos, a Carlos, el de prensa, que siempre le estoy dando la lata, porque lo llamo constantemente, Carlos, búscame esto, Carlos, quiero aquello, y el pobrecito también. Yo grabé ya una felicitación para Ahora Televisión. Lo sé. Que la veremos, pero aprovecho la oportunidad para hacerlo personalmente, para desearte como siempre lo mejor en esta fiesta y fuera de ellas, pero sobre todo también para que la ilusión con la que Ahora Televisión, cuando mire para detrás y pueda pensar, nosotros empezamos un 2021 en momentos complicados, con esa ilusión dar traslado a todos los oyentes que nos ven, a todas las personas que están pendientes de las pantallas de Ahora Televisión, de una programación muy cercana, muy local, también muy humana, y eso hay que reconocerlo, ¿no? La cercanía del medio, de sus profesionales, y que esto al final sea pues un escaparate más para contar lo que sucede, lo que hacemos en el norte, especialmente de la isla de Tenerife y especialmente de Puerto de la Cruz. Y siempre me gusta hablar de norte, porque hoy mismo vinimos de la Mancomunidad del Norte y siempre he dicho, bueno, voy a acostumbrarme a decirlo mucho porque creo que hay que empoderar al norte de la isla de Tenerife, que el puerto sea ese principal atraque, pero que el norte necesita también de cariño, ¿no? Hemos estado como mucho tiempo tapándonos y creo que es hora de decir, aquí estamos. Y yo recuerdo un alcalde socialista que estaba en Garachico, no sé si lo recuerdas, pero nosotros entre la gente pues le llamábamos Neyi. Era de Santa Cruz, pero era alcalde en Garachico, de hecho pues estaba ahí. Y él, cada vez que lo entrevistaba, siempre terminaba diciéndome, el norte también existe, con aquella voz que tenía tan característica. Y es una frase que se me quedó grabada porque es verdad, el norte también existe y necesita de mucho cariñito por parte de las administraciones y más que nada por parte de las administraciones, que se acuerden que aquí estamos y que hay mucho que ofrecer. También nuestro, que las administraciones no están si nosotros no nos lo creemos. Exacto. En el norte, a diferencia del sur de la isla, y es necesario que nos empecemos a compensar, también tiene que haber unidad, que los colores políticos se aparten, se dejen de un lado
para no hacer política en contra de ninguna administración, sino para entender que una inversión en Puerto de la Cruz es beneficioso para la Orotava, es beneficioso para el Ralejo, que cuando le ha tocado esa inversión a la Orotava es beneficioso para el puerto, y que no seamos tan de mirarnos al ombligo, sino que entendamos ver, ¿no?, esa compensación presupuestaria de las administraciones para el conjunto y para quien realmente tenga la capacidad de luego generar empleo, que es Puerto de la Cruz, ¿no? Yo siempre digo que los habitantes del puerto no trabajan en el puerto. Exacto. Trabajan en el puerto los habitantes de Los Ralejos, de la Orotava y de media isla, ¿no?, especialmente del norte. Así que buen trabajo, feliz Navidad, felices fiestas para todos los compañeros de Ahora Televisión y también para todas esas personas que nos oyen, que ojalá aquellos que lo están pasando mal, el mejor regalo de Reyes sea un trabajo y una situación de bienestar mucho mejor, ¿no? Para eso trabajaremos. Trabajo y salud, que es lo más importante. Marcos, muchas gracias. Y aquellos políticos pues que están más pendientes de las siglas políticas, pues mira, la gente no es boba y la gente sabe lo que necesita. Muchas gracias y felices fiestas, de verdad, feliz Navidad. Un abrazo enorme. Nos vamos unos instantes a publicidad y a la vuelta seguimos con más cosas hasta ahora mismo. Bueno, pues yo hacía así ahora para que se cayera la boca porque estaba hablando mucho y iba a entrar y teníamos una conversación privada y no quería yo que saliera en antena, pero como él es así, no hay quien lo calle. Germán Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Historiador del arte, un hombre conocedor de nuestra historia y de nuestra cultura, porque ha investigado mucho y ha trabajado mucho. Hoy lo hemos invitado y hemos querido que estuviera aquí, Germán, para que nos hablara de los belenes. Y la verdad es que me ha mandado una cantidad de material impresionante, porque yo le pedía belenes en Canarias. Y de eso sabes mucho. Creo que el año pasado sacaste un trabajo acerca, o publicaste un trabajo. El año pasado fui entrevistado sobre la historia de los belenes en Los Ralejos, era una cosa del ayuntamiento, y eso me obligó a reflexionar sobre el asunto y digamos que estaba medio escribir. Son cosas que vas sueltas, coges y ahí van. Y ahí, pero lo tienes ahí encaminado ahí para... van encaminadas, sí. Bueno, pues es mejor que él para hablarnos de belenes. Hay mucha historia en cuanto a belenes en Canarias. Hay belenes datados así de muy antiguo. Hombre, no creo yo que haya alguno a lo mejor de la época de Carlos V, como el Belén de la Casa Real, un Belén napolitano, pero a lo mejor pueden haber belenes con cierta antigüedad aquí en Canarias. Sí, los hay. Sobre todo, al igual que el de la Casa Real, de Carlos III. Carlos III. Todo parte, tiene dos. El Belén tal cual como lo entendemos, parte de una tradición de los Borbones, de Carlos III y de su estancia en Nápoles, donde se practica mucho el arte del belenismo, digámoslo así. El belenismo, y allí ya él encarga un Belén que cuando él pasa a reinar a España, pues se encarga otro para el Palacio Real de Madrid. Digamos que toda la élite de las islas, a partir de lo que hace el rey y la alta nobleza, pues intentan imitarlos y hacer un poco lo mismo. Ahí empieza la tradición de los belenes por el lado civil, digámoslo, en el 18, y un poco anterior, bastante anterior, en el 17, con toda la Casa de Austria también, que se conservan ejemplos, sobre todo en los conventos y en iglesias, va de manos de los franciscanos, que viene ya de mucho más atrás, la presencia de los franciscanos en Tierra Santa y el potenciar el tema de la Navidad. Coge mucha fuerza y son los que realmente difunden el tema del Belén. Y ya te digo, en el 18, con la llegada de Carlos III a España, pues coge otro nuevo impulso y ya se empieza a entender lo que entendemos, lo que vemos hoy como belenes, ¿no? Con las figuritas a escala menor que recrean los pasajes principales de la Navidad, pero también escenas de lo cotidiano en este sentido. Esos son belenes plenamente barrocos, donde el misterio siempre aparece vestido al modo tradicional, barroco, como con las imágenes, pues túnica, manto, y en cambio todos los personajes que lo acompañan pues son vestidos al modo contemporáneo. Si vemos los napolitanos, pues van vestidos como vestían los napolitanos en el 18. Están los burgueses, están los artesanos, están los mendigos. Todo se representa a la sociedad de ese momento en el Belén. Efectivamente. Nosotros, de todas formas, que yo decía que Germán, pues gracias a Dios, y la verdad que se lo agradezco enormemente, nos ha mandado bastante material que vamos a ir colocando poco a poco. Ahí, por ejemplo, vemos una tabla.
Las primeras manifestaciones de la Navidad que se documentan y que se conservan, las más antiguas y que son de la época incluso de Carlos V, son los trípticos. Te he traído dos, los trípticos flamencos que llegan a Canarias de manos del azúcar. El ciclo del azúcar, se cultivaba el azúcar, se procesaba, salía el barco desde Tenerife, La Palma, La Gomera hacia Flandes, y los azucareros, los hacendados azucareros encargaban a Flandes, aprovechando el viaje de ida y de vuelta, encargaban obras para sus casas en principio o para las iglesias principales de los que eran mayordomos o vecinos o patronos, ¿no? Entonces hoy les traje dos ejemplos muy destacados. El primero, con un aire muy gótico todavía, es el tríptico, el famoso tríptico de Taganana. Perdona, Germán, chicos, podemos volver a la imagen anterior. Exacto. Este es el famoso tríptico de Taganana. Este se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Taganana. Llegó en el siglo XVI y representa tres momentos de la Natividad. El nacimiento a la izquierda, la Virgen adorando al niño con unos ángeles, San José atrás con el ganado. En el otro ala está la circuncisión de Cristo, y en el centro, como tema principal, la adoración de los Reyes Magos, que incluso ya en ese tiempo aparece el Rey Negro, Baltasar como Rey Negro. Remata arriba en medio de la ruina la estrella de Belén, y la ruina también hace alusión a los antiguos templos, a la antigua religión que se desarma ante la llegada del Mesías, ¿no? Este tiene una influencia muy gótica, pero también ya empiezan a aparecer elementos interesantes, como el estudio de las telas de los reyes, etc. Vamos ahora al segundo tríptico. Este se encuentra, me decías, en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Taganana. Y este es grande, ¿eh? Este es bastante grande. Este es un tríptico de los más importantes que conservan las islas, que es el tríptico de Nave Grimón. Estuvo durante mucho tiempo en la capilla del Palacio de Nave Grimón, en la Plaza del Adelantado. Fue un encargo de Claudio Grimón, si no recuerdo mal, y ornaba esa capilla. A los lados tiene, en las dos salas, si cerramos las dos hojas, sale una grisalla. El tríptico cerrado, veríamos una grisalla donde se representa la anunciación del ángel San Gabriel a la Virgen, que ahora, al estar abierto, queda detrás. Y a los lados tenemos pues la presentación en el templo, la circuncisión de Cristo, y en la tabla central la adoración del niño por la Virgen y los ángeles, en un ambiente de ruinas que reitera esa idea renacentista de que Cristo, al nacer Cristo, acaba con la religión pagana, y está llena, se puede hacer un estudio de todos los elementos que componen los medallones, los retratos, los grutescos que aparecen labrados en las piedras, y que ha sido estudiado, todo este arte flamenco ha sido muy estudiado por Constanza Negrín, una profesora ya fallecida que centró sus trabajos en todo este arte llegado del norte de Europa por medio del azúcar. Esta es una de las piezas singulares y más importantes. ¿Y se sigue manteniendo en el Palacio de...? No, fue vendida, bueno, tuvo dos periodos de salida. Antes de la tabla central siempre se entró el altar del Palacio de Nave, y las laterales fueron trasladadas a la ermita de San Clemente en Santa Úrsula, en el Malpaís. Y ahí estuvieron hasta que en los años 90 se vuelven a unificar y se llega a un acuerdo de venta con la compañía Cepsa y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y es por esa razón, después de haber cerrado la venta con los descendientes de los Nave Grimón, de los marqueses de Villanueva del Prado, se traslada esta magnífica obra al Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, donde tiene una sala propia, digámoslo así, o preside una de sus salas. Es que es impresionante, es enorme, ¿no? Sí, es enorme, y es una pieza muy interesante porque mezcla todavía elementos de tradición gótica con elementos ya plenamente manieristas o renacentistas, que son muy bonitos. Aparte que toda esta pintura sobre tabla tiene unos matices cuando los ven en directo y unos brillos que le dan... ¿Se puede visitar? Sí, ¿no? Sí. Tiene horario de visita y podemos visitarlo. Vamos a seguir viendo imágenes. ¿Y este? Este es de manos digamos que el siglo XVI aparece dominado por esas tablas flamencas, por todo este arte flamenco que llega a Canarias, y en el 18
de manos de los franciscanos empiezan a aparecer los primeros ejemplos de belenes colocados en las iglesias. Es verdad que las desamortizaciones y los cambios de gusto nos han privado de muchas cosas. De muchas cosas. Que pasaron a manos particulares. O que desaparecieron. Desaparecieron. Simplemente porque desaparecieron, porque son también cosas que tienen un cierto carácter efímero, no son esculturas que están al culto de madera, muchas son simplemente estructuras de madera, pueden ser de papelón, luego revestidas con telas encoladas, o simplemente la cabeza y las manos de madera y el resto de telas encoladas, o de vestir, y son imágenes que se deterioran más rápidamente, además por el uso, el trajín, hay que la novedad de montar y desmontar todos los años, pues todo eso se van estropeando. Se van estropeando, y al no ser imágenes de devoción, pues se tratan de otra manera. Esto es un fantástico ejemplo que se conserva todavía en la iglesia ahora parroquia de San Francisco, antigua iglesia del convento de San Pedro Alcántara de Santa Cruz, que ocupa incluso un retablo propio. ¿Tiene su propio retablo? Tiene su propio retablo, que es otra imagen que te envié, que es la adoración de los pastores. Son piezas de madera y telas encoladas, luego incluso doradas encima y demás. Son muy interesantes. La figura de la Virgen y San José son las más labradas, las más logradas, perdón. Sí. Y luego tienes a los pastores, que ves incluso uno que hace el gesto de quitarse el sombrero, ¿no? Exactamente, de quitarse el sombrero, de saludo. El otro está arrodillado. Hay luego una maga que va con una cesta de huevos a la cabeza. Ahí podríamos compararlo con lo que hablábamos antes de los belenes napolitanos, que quizás reflejaban... Esto está dentro de esa línea de lo napolitano. Esto estamos hablando ya de 1750. Donde se refleja pues quizás el día a día o la vida en ese momento. Efectivamente, pues la sociedad del momento. Exacto. Incluso en el paisaje que aparece detrás, pues aparecen vistas de lo que podría haber sido pues el Santa Cruz de la época. O sea, hay vistas, ya hay una cercanía con la sociedad y con el momento en el que se desarrolla. Luego, este conjunto es muy interesante porque en la parte de arriba lo remata un rompimiento de gloria, con muchos ángeles, con muchas esculturas exentas de ángeles, y luego diferentes figuras de diferentes escalas que se han ido colocando en todo ese espacio, en todo ese vacío que ocupa la hornacina, donde están ubicadas estas piezas. Son unas piezas muy interesantes y que nos hablan de esa Navidad monástica que se daba en Tenerife, o que se daba en toda Canarias, de manos de las órdenes, principalmente de los franciscanos, pero también de otras como los jesuitas o los dominicos, los agustinos. Sí, al final todo el mundo se fue adaptando y todo el mundo fue cogiendo algo que surgió de los franciscanos. Exactamente, a lo largo del siglo XVIII todos se van adaptando a lo que marca la corte, y la corte defiende esta puesta en valor y quieras o no todos se van sumando. Esta es uno de los mejores ejemplos, y también se conservan otros. Podemos citar hoy aquí, no sé si está la imagen de uno incluso. Vamos a seguir pasando imágenes, compañeros, para seguir mirando. ¿Esto pertenece al...? Esto pertenece a la parte civil. O sea, en lo público, en lo religioso a lo público tenemos estos ejemplos, como el que acabamos de comentar de la iglesia de San Francisco de Santa Cruz, y en lo privado teníamos magníficos ejemplos como este que se proyecta, que es el Belén de la Casa Lercaro, de la familia Lercaro Justiniani, que en torno a 1750, o un poco, tal vez en esa primera mitad, en esas décadas centrales del XVIII, encargan a Génova, su patria de origen, de donde vienen en el siglo XVI, encargan un Belén a la moda de lo que se estaba sucediendo en la corte y a lo que sucedía en Italia. Es una vitrina muy bonita, no muy grande, que conserva dos escenas. Está esta, y no sé si esta también te envié la imagen. Está por un lado la adoración de los pastores, digamos que en un mismo risco, exacto. Ahí tenemos dos cuevas de Belén. En un lado tenemos esta, que es la adoración de los reyes, con todo el cortejo, con los caballos, los reyes a caballo y adorando, y el cortejo que lo acompaña, y al otro lado la imagen anterior, que era la adoración de los pastores, con el nacimiento, con la adoración de los pastores. ¿Y esto pertenece a...? Esto está ahora mismo se conservó en las casas del Lercaro de la Laguna y luego en la Rotava, y ahora mismo es propiedad de todos los tinerfeños, porque está depositado en el Museo de Historia de Tenerife, donde está en la Casa Lercaro, en la Laguna, y si yo no recuerdo mal, si no lo han cambiado de sitio, estaba en la antigua cocina del palacio, estaba la vitrina original, además ¿Conserva la vitrina original? Creo que sí, es una vitrina, bueno, es de madera lisa, podría haber sido más rica, pero bueno, pues es una vitrina antigua
este conjunto del Belén de los Lercaros, que es una preciosidad. Es espectacular, es muy bonito. Es una rareza dentro de lo que se conserva en Tenerife. Hay algún otro ejemplo en colección particular. También había uno muy interesante en la ermita de San Clemente en Santa Úrsula. El retablo principal lo componía un cuadro de San Clemente y en la parte de arriba una hornacina donde se recreaba la adoración de los pastores, que a día de hoy ya no existe en ese lugar y que está, creo entender, disgregada entre la familia, ¿no? Qué pena, vamos a seguir viendo más belenes. Esta es la visión de conjunto del Belén de los Lercaros, donde vemos tiene una cantidad de figuras y además esa profundidad, ¿no?, que tiene. Exactamente, se logra por la construcción del risco, pero a su vez también por las diferentes escalas de la figura, y te permite forzar una perspectiva donde aparece al fondo la ciudad de Belén amurallada, y abajo, a las afueras, digámoslo así, la cueva de Belén, el pesebre, donde por un lado, a la derecha, a mi derecha, aparece la adoración de los pastores, con todo el camino que conecta con la ciudad de Belén, que ves que van bajando los vecinos hacia abajo, y luego la cueva puede ser marcada por un ángel que sostiene arriba la filatelia alusiva siempre a la adoración de los pastores. Y luego al lado contrario vemos el cortejo de los Reyes Magos, donde ya la actitud de la Virgen cambia. O sea, en el primero tenemos a la Virgen adorando al niño y San José, el niño está en la cuna, y a la contra ya el niño aparece recibiendo a los reyes en el regazo de la Virgen. Fíjate tú que cuando yo vi esa imagen, pues, antes que la poníamos, me recordaba mucho la huida de Egipto, porque da la impresión esa, ¿no?, como que la Virgen está saliendo de San José. Pero claro, ahora cuando ya ves el conjunto completo, pues se ve perfectamente que la Virgen lo que está mostrándolo a los reyes que aparecen a adorar al niño. Impresionante, la verdad. No sabía yo que aquí existieran tantos belenes con tanta categoría en el sentido de la antigüedad, y que están bien conservados y que todavía se sigan manteniendo. Es interesante la cantidad de recursos que tenemos y lo poco conocidos que son. Esta foto me llamó mucho la atención cuando me la enviaste. Esta es una foto de otra realidad de los belenes, que eran los belenes parroquiales. En este caso es una fotografía posiblemente de antes de la guerra, del belén que se montó, de uno de los belenes que se montaba en la iglesia de San Juan de la Villarriba, en la Orotava, en lo que es ahora la capilla del Carmen. Exacto, que está ahí la capilla del Carmen ahora mismo. Pues montaron un belén, un traspantojo, recreando riscos y montes. Recrearon un belén donde esto aporta una nueva variable a los belenes a los que mandados el profeso para hacer, como el del Lercaro o como las tablas o como los de Santa Cruz. Y aquí nos encontramos que con todas las imágenes de la iglesia hemos montado un belén. Entonces, o sea, que se hizo con las imágenes que ya estaban en la iglesia. Efectivamente. A lo mejor cualquier santo, cualquier imagen de un santo, de un mártir o lo que sea. Aparecen los santos varones vestidos de magos, aparece San José y una virgen de la propia iglesia como las figuras principales, pero luego una serie de santos vestidos revestidos de magos y de pastores. Enar, ¿puedes ampliarme la imagen? Van acompañando... Enar o Sergio, no sé. Ahora, gracias. Van acompañando a la escena van recreando la escena de los pastores, no acompañan, recrean la escena de los pastores, y entre las imágenes que podemos diferenciar, pues encontramos a José de Arimatea, a Nicodemo, revestidos de pastores. También está el niño de la Virgen del Carmen, sobre el lomo de un mulo en otro de los extremos. Y luego habría que ir viendo, ampliando en detalle, y luego entiendo que imágenes que fueron hechas o recreadas expresamente para esto, pero entre ellas podemos identificar estas concretas, y van vestidas como magos y magas de comarca, o sea, de la época de comarca, ¿no? De Canarias. En vez, como los napolitanos iban como los napolitanos de su época, aquí tenemos a los canarios adorando, ¿no?, vestidos al modo de los viejos, adorando al niño. ¿Y qué año pudo haber sido esto? Yo creo que antes de la guerra, yo creo que como mucho los años 20, no tengo, pero sí, yo creo que máximo entre 1900 y 1920. Es impresionante, la verdad. No sabía yo ni que en San Juan de la Orotava se hubiese hecho un belén así de estas características, ni que se hubiesen utilizado las imágenes que estaban en el templo,
y la verdad hasta la vestimenta, todo muy, muy cuidado. Y me ha llamado mucho la atención, la verdad, cuando desde que la En vi. todas las parroquias en algún momento se han dado casos de este tipo. Sí, ¿no? Sí, era una práctica habitual. También en la concesión de la Laguna también se recrea con el San José y la Virgen que tienen al culto. Luego con muchos otros santos. Yo recuerdo en los 90 de ver en el nicho principal de la iglesia ver un Belén recreador reutilizando imágenes. Y yo creo que era una práctica habitual en todos lados. En la concesión de los Ralejos antes del incendio también se usaron. Luego tenemos la otra versión de Belenes no al público, como son estos Belenes monásticos, de los que a día de hoy conservamos, que sepamos, en Canarias hay dos muy interesantes por el estudio de cada una de las imágenes. Están los de... Generalmente, a veces se mostraban... Yo lo recuerdo de ver en la Iglesia de las Claras al público, pero también ahora ya está ubicado en el museo del convento de las Claras de la Laguna. Es este Belén que llamaban de los muñecos, de los machangos. ¿Sí? ¿Lo llamaban así? Sí, porque son figuras de madera y papelón y demás que van desde el siglo XVI Un poquito toscas, ¿no? Pero... Efectivamente. Pero muy ricas en tejidos, con telas antiguas de época, con cortes de trajes propios de otra época y que son de los más antiguos y más estudiados también, es verdad. Este del convento de las Claras de la Laguna. También debemos citar el Belén que conservan las monjas concesionistas de Garachico, que no se expone al público, pero que sí conserva una colección interesante de diferentes siglos también, del Belén, del Belén que montaban ellas dentro de la clausura, exacto. Y también es verdad que es interesante y debemos citar el Belén del Santuario de las Nieves, que son figuras del siglo XVIII al XIX, que ahora está expuesto permanentemente en el Museo del Santuario, tiene un espacio habilitado y que también conserva piezas de mucha importancia, con mucha riqueza de tejidos y algunos aderezos que hablan de esas navidades en los templos o en la clausura. Que se celebraban. Que se celebraban y que tenemos la suerte de conservarlos y de que se puedan contar como parte de este patrimonio tan interesante y temporal, porque es solo para Navidad, pero que sí, que a mí lo que me impresiona es que solo se utilicen para Navidad y que se sigan manteniendo hoy en día en las condiciones que se mantiene, porque claro, cuando hablamos de que puede ser alguna escultura importante y que esté al culto, pues se conserva más porque está uno más pendiente, está todo el año al culto, pero claro, algo que se saca solo para esta fecha y que se mantenga en estas condiciones y no se haya olvidado ni dejado de la mano, como ocurre muchísimas veces con muchísimas obras de arte, pues me llama mucho la atención, la verdad. Hombre, la sensibilidad ha cambiado en los tiempos, también es verdad que el belenismo ya es una cosa más popular, todo el mundo tenemos la posibilidad de acceder a adquirir una pieza de Belén para montarlo en nuestra propia casa. Esa es la siguiente fase, ¿no? Ella que nos lleva sí, a partir del 19 y sobre todo en el 20, ya nos lleva con la industrialización muchas veces a poder contar con las figuritas. Todos tenemos figuritas de Belén de plástico. No me acuerdo de unas que venían de barro. O las de barro de nuestros abuelos. Los abuelos, exacto. Exacto, y todo eso ya forma parte de otro proceso, pero también de una popularización de una tradición que antes estaba más limitada. La riqueza es de haber podido conservar esto. También es verdad que también hay que citar que nuestra concepción de lo que es patrimonio, de lo que nos ha variado en los últimos 20, 30 años, nos ha variado mucho, y la sensibilidad hacia hasta este tipo de imaginería o estos cuadros pues nos ha variado y nos acerca más pero sobre todo estas imaginerías que son como muy populares y demás, pues ya el aprecio que le mostramos es otro, ¿no? En otra época era simplemente una imagen de uso, se aderezaba, se retocaba para el tiempo que iba a estar expuesto y el resto estaba guardado. Exactamente. Germán, se nos ha acabado el tiempo porque llegó tarde, porque si no hubiésemos estado, ya estamos fuera de tiempo, 10 minutos sobre el tiempo del programa. Germán, muchas gracias, te agradecemos muchísimo que nos haya pues educado de alguna forma en cuanto a belenes, que no sabía yo que existieran belenes tan importantes aquí en Canarias, que se conservan también y que podemos todos aprovechar y visitar en esta fecha. Al que le gusta el arte y le gusta ver cómo se conserva, yo creo que es una buena época para acercarnos a conventos, museos y poder disfrutar pues desde las tablas que veíamos al principio hasta los belenes más actuales. Germán, ha sido todo un placer. A mí me gustaría tener a Germán, lo que pasa es que yo lo voy a comprometer en antena, pues una vez cada 15 días para que nos hable de
de arte y nos dé su punto de vista sobre, porque Canarias tiene, aparte de la desamortización y de todo lo que ha habido, tiene mucho arte y muchas veces desconocemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Yo creo que es una parte también importante la divulgación y que la gente sepa lo que tenemos, y cuando vayamos a un pueblo, pues no vayamos a echarnos el corto de la plaza, sino que visitemos también aquellos lugares que nos pueden ofrecer verdaderas obras de arte. Yo ya lo comprometo en antena. Y ahora me dirá, tengo mucho trabajo, pero vamos a ver qué hago. Yo me comprometo a estudiarlo e intentar hacer Lo sabía, yo lo sabía, pero bueno, uno lo intenta y seguramente lo vamos a convencer para que esté aquí, pues aunque sea una vez cada 15 días, para que nos dé su punto de vista de la historia. Germán, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos vamos ya, volvemos mañana, Dios mediante. Mañana vamos a tener a Nuevo Futuro. Hablaremos de un montón de cosas a lo largo del programa. Creo que tenemos estética también mañana jueves para estar preparados ahora para las fiestas de Navidad. Bueno, y un montón de cosas. Esperemos que mañana las noticias del volcán sigan siendo como las de hoy, que está en una calma chicha, como solemos decir por esta tierra, una tensa calma. Ojalá siga así y no tengamos que seguir dando noticias malas que vengan desde la isla de La Palma. Bueno, veíamos esa entrevista del historiador del arte, Germán Rodríguez, que estuvo la semana pasada con nosotros, y la verdad es que hubo gente que nos pidió que por favor la volviéramos a repetir, porque fue una entrevista bastante interesante y hemos creído oportuno ponerla en el día de hoy, además porque estamos en una semana donde se habla mucho de los belenes, de los nacimientos, y yo creo que ver los belenes y los nacimientos desde el punto de vista cultural también es importante para conocer lo que tenemos, que en nuestro patrimonio, la verdad, y gracias a Dios, es bastante y bueno, y eso es importante. Cambiamos totalmente de tercio, también metidos dentro de la Navidad, porque hay que controlar muchísimo lo que comemos en esta fecha. Aparte de las comidas de empresa, que todavía se han hecho bastante, este fin de semana fue una locura de comidas de empresa, yo espero que con las medidas de seguridad necesarias, pero sí hay que controlar mucho lo que se come. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados y después vienen los problemas, cometemos muchos errores y nos vamos a sentir fatal. Y para hablar de eso, ¿a quién tenemos? Pues al experto en nutrición y deporte Ruso, del gimnasio ProFitness. Ruso, buenas tardes. Hola Inma, buenas tardes, ¿qué tal estás? Yo siempre digo que yo tengo un profesional al lado mío, al cual pues siempre le pido consejo y siempre nos da las pautas a seguir para tener una buena alimentación, una alimentación saludable y encima el deporte, que es necesario. Y además a todos aquellos que dicen, ahora en enero empiezo, que siempre nos proponemos las propuestas del año nuevo, el deporte, por favor, tenemos que hacer deporte. Sí, la verdad que esa frase ahora es la que más está sonando ahora, que a primero de año ya empiezo con unos nuevos hábitos, tanto alimenticios como de deportivos, o la gente que tiene malos hábitos como fumar y demás, pues es decir, bueno, ya empieza el año, voy a cambiar mi vida, y bueno, es una motivación que está genial para la hora de que puedas hacer cambios positivos en tu estilo de vida y mejorar la calidad de vida y la salud por medio de la alimentación, el deporte y eliminando los malos hábitos, ¿no? Pues nada, no hay ni siquiera que esperar a principios de año. Si empezamos desde ahora, mucho mejor. Sí, la verdad que el día de porque hoy ya es nos importante, evitamos, sí. es que ya nos evitamos esos excesos y los errores que cometemos en las comidas ahora en los próximos días, ¿verdad? Sí, hay muchos errores y muchas, bueno, por decir, decisiones que toma la gente que creen que pueden ser las adecuadas y la verdad que no lo son, por el hecho de que pues tienes una comida de empresa o viene la comida de Navidad o de Nochebuena y lo que hace, pues bueno, no voy a desayunar o no voy a almorzar esperando la noche de Navidad, y al final pues lo que hace es que es un mal hacer eso, ¿no? Y uno tiene que seguir respetando el orden de comida. Es verdad que hay que desayunar pues algo ligero y almorzar, porque si estás todo el día sin comer o prácticamente comiendo muy poco o alguna infusión o alguna cosita para esperar a la noche y, como se dice aquí, hartarse, ¿no?, a comer y demás, sí, al final lo que vas a crear es que el cuerpo no es capaz de asimilar todo ese volumen de comida, de esas calorías y de esos macronutrientes, y al final lo que te va a caer es pesado, ¿sabes? Y vas a estar una noche pues fatal, y por mucho que comas o dejes de comer, al fin y al cabo el vaciado gástrico va a ser el mismo y no vas a poder pues introducir más comida de la que no puedes comer. Aún más cuando realmente estamos mucho tiempo sin comer
alimentos, pues sí es verdad que podemos tener indicadores de hambre muchísimo más acentuados, pero a la hora de comer y llenarnos, pues puede producir que te llenes con mayor facilidad que si desayunaras y almorzaras. Entonces la recomendación es que si tienes la noche de Navidad y quieres pues cenar bien y pues hacer un desayuno ligero, un almuerzo ligero y después en la cena pues ya comer un poquito más y demás, no dejar de comer durante todo el día para después decir ahora voy a poder comer mucho más o con más apetito, ¿no? Y además lo malo que es, porque las cenas siempre son malas, porque si cenamos y luego pues nos vamos a acostar, este año por ejemplo, antes lo veíamos con el alcalde de Puerto de la Cruz, están suspendidas las fiestas que organiza el ayuntamiento en la calle, tanto en fin de año como en Nochebuena. Pero claro, la gente pues se va a cenar a casa de su familia, aquellos que tengan familia, y siempre se cena en exceso. Las cenas hay que controlarlas mucho. Perdón. Sí, las cenas hay que controlarlas mucho, pero sobre todo nosotros tenemos una dieta mediterránea, aunque sea Navidad o en estas fechas que se come un poquito más, pues al fin y al cabo no se va más allá del menú de lo que serían los mariscos, las carnes, los pescados, ¿no? Entonces estamos familiarizados con ese tipo de comida y al fin y al cabo pues nuestras enzimas digestivas, lo que se llama la macrobiota, nuestras bacterias, están acostumbradas a metabolizar todos esos nutrientes o todos esos alimentos y proteínas que el cuerpo pueda llegar a asimilar de manera eficaz, ¿no? Si es verdad que hay alimentos que no estamos muy acostumbrados, que pueden pues por estas fechas administrarla y es verdad que no tenemos esas enzimas o esas bacterias y puede caer más pesada, ¿sabes? En este caso, la gente que restringe mucho los alimentos, en este caso como el gluten, que es una cosa que está muy de moda, el quitar el gluten, el quitar el lácteo, al fin y al cabo, en relación a lo que tú comes y la alimentación que tú lleves, pues tienes una macrobiota, tienes unas bacterias en el estómago que son las que van a ayudar a metabolizar todos esos alimentos. Si en este caso tú no comes leche, o no tomas leche, o no comes carne, o no comes trigo, y en este caso el gluten, que es la proteína del trigo, esas bacterias no van a estar. Al fin y al cabo, la leche sin lactosa es una leche normal y lo que le han administrado son esas personas que son intolerantes a la lactosa porque no tienen esas enzimas para poder digerirla. Pero al fin y al cabo no es leche sin lactosa, es leche normal que le añaden lo que esas personas no pueden asimilar a la leche. Entonces, en este caso, cuando llevas mucho tiempo sin comer ciertos alimentos y de repente, por ejemplo, como el gluten, que está en el pan, está en los dulces, está en gran parte de los alimentos que comemos, pues te va a caer como una bomba, por esa razón, porque no estamos, nuestro sistema, nuestra macrobiota, nuestras bacterias no están acostumbradas o no las tenemos y el estómago no está acostumbrado para digerir esos alimentos y que nos caigan de manera ligera. Aparte de todo eso, ya no solo el volumen de esos alimentos que no estemos acostumbrados, sino que después está añadido ese dulce y esos turrones que están ricos pues en frutos secos y los frutos secos son muy ricos pues en grasa y claro, hemos comido pues en este caso un volumen de extra de alimentos donde encima son ricos en calorías que se ralentiza muchísimo la digestión y encima lo apoyamos con esos turrones que están ricos en grasa y son difíciles o tardan más en digerir como los turrones, pues al final llega el cóctel completo y dices, vamos, esto es una bomba de relojería, no voy a hacer la digestión hasta dentro de 2 días y si viene añadido con el licor o con el vino y demás y te acuesta, obviamente que te va a caer pesado. Oye, ¿y los refrescos? Los refrescos es igual, los refrescos al fin y al cabo son esas bebidas que encima tienen una gran cantidad de azúcares que encima van a repercutir muchísimo a la hora de digerir los alimentos y encima está compuesto con el gas, ¿no? Entonces lo que te va a dar una sensación de aún más de llenado y la verdad es que no es muy bueno. Tanto los refrescos como los zumos pues al final no van a ayudar prácticamente en nada a la hora de poder digerir bien la comida. Recomendamos que se haga pues la comida, esa cena, que se coma lentamente, que se disfrute, se saboree, pero no comerlo con velocidad, que se traga mucho aire, se traga mucho esa sensación de que parece que se te van a escapar los langostinos, ¿no? Sí. De la mesa, pero al final están muertos, menos gracias a Dios, ¿no? Que están parados de comer. Me ha hecho gracia. Parece que se va a escapar los langostinos, es verdad, ¿no? Que llegamos como con ansiedad a la mesa. Sí, da igual aunque pongas una montaña así, siempre va a bajar rápido, ¿no? Y claro, entonces la gente come con esa velocidad y y al final te entra más aire de lo que está ahí, te entra un
una dilatación de aire y de comida y de tal que al final no vas a poder digerir muy bien eso. Así. Oye, mucha gente cuando tiene estas comidas así, en Nochebuena, en Navidad, en fin de año, salen a caminar después de comer. ¿Esto va a contribuir a hacer mejor la digestión? Está genial, sí, es muy bueno. La verdad que después de haber comido copiosamente y salir a dar un paseo, ayuda muchísimo a que la digestión... Es verdad que hay mucha sangre ahora mismo, cuando uno termina de comer hay mucha sangre pues trabajando y mecanismos en el estómago donde se ralentiza muchísimo muchas funciones del organismo para, oye, promover y mover ese alimento y conseguir que el vaciado gástrico sea lo más veloz posible, lo más rápido posible, ¿no? Y eficiente posible. Y entonces cuando tú te pones a caminar es verdad que vas a utilizar, pues, oye, en este caso, pues los miembros inferiores, que es 1/3 del cuerpo, que utiliza mucha sangre y demás. Pero sí que está demostrado que un paseo ligero, no rápido, porque si no rápido sí vas a alterar mucho la digestión y lo que va a hacer es que esa sangre en el estómago va a ir a otras funciones vitales para hacer el deporte y lo que va a conseguir es que ralentices todavía mucho más la digestión. Entonces un paseo, caminar suavemente, ligerito, y durante media horita o 20 minutos, después ayuda muchísimo a que se siente bien y el vaciado gástrico y esas molestias un poquito de haber comido de más, pues se liberen un poquito. Sí. Lo que no es recomendable en ningún caso es comerse la cena de Nochebuena o el almuerzo y acostarte. No. Eso es contraproducente en todo eso sentido. En Nochebuena y en cualquier noche. Cualquier ¿sabes? noche, eso Sí. es malísimo. Sí, sobre todo yo que termino tarde del trabajo y llego a casa y no me queda otra que comer y prácticamente me ducho, como y al ratito pues me acuesto, ¿no? En este caso intento siempre no quedarme lleno, porque la sensación de llenado ya es un tope. Y cuando ya estás, que la comida te llega aquí, ¿no? Y dices tú, eso es sobrepasarte. Y puede ser hasta peligroso, porque estás tumbado, al fin y al cabo, ¿sabes? Puede llegarte a venir hasta vómitos que te pueden llegar a atragantar y hay muchos casos de que se han visto ya de personas que se atragantan y hasta, ¿sabes? Esos reflujos que pueden subir, se pueden meter por vías respiratorias y te pueden causar un mal mayor, ¿no? Entonces es muy peligroso. Y si estás muy lleno, puedes poner una almohadita debajo de la otra y quedarte un poquito más inclinado, porque sí es verdad que llega a ser hasta peligroso por esa razón. Entonces siempre es bueno quedarse pues con esa sensación de que entra algo más, ¿sabes? No quedarte completamente lleno, y si te quedas lleno, pues te sientas o das un paseíto y estás una horita y media que todavía, ¿sabes? No te vayas a terminar, que no estés terminando de comerte algo y ya estás acostado, ¿no? Eso es malísimo. Yo es malísimo, lo advierto y además que es totalmente contraproducente. No es bueno picar tanto, ¿verdad? Cuando vamos a comer, porque el problema de las cenas de Navidad y Nochebuena, o sea, comida de Navidad, almuerzo de Navidad y la cena de Nochebuena, es que prácticamente lo que hacemos es picar. Sí. ¿Y eso nos llena más, nos sacia más? Sí, y hay una respuesta fisiológica importante sobre ello, porque cuando nosotros picamos algo ya creamos una respuesta a nivel hormonal. Entonces, ¿no te has dado cuenta, o no, un ejemplo, si te ha pasado a ti, de estar todo el día sin comer prácticamente, o tener un hambre bastante grande, y decir, bueno, voy a picar algo por el hecho y ya ceno. Y picas una cosa pequeña y de repente se te va el hambre. Y dices, ay, pero si el hambre que tenía con esto tan pequeño, ¿cómo es posible que se me...? Porque al fin y al cabo ese pequeño ha estimulado ciertas hormonas que al final la da sensación y regula el nivel de azúcar en sangre y te puede llegar a estabilizar y te puede saciar por un periodo corto de tiempo, si es verdad que no durarías 3 o 4 horas como una comida más bien consistente, pero sí te podría quitar el hambre. Y claro, estar picando constantemente, estás creando esos picos que al final vas a llegar a la cena y dices, ya no tengo tanta hambre, y no lo disfrutas. Y es una de las cosas de disfrutar bien en la comida, o en todas las comidas, en especial en la Navidad, es tener una sensación de hambre, una pequeña hambre, porque lo que vas a hacer es masticar y ser consciente, que es importantísimo, que la gente come y está viendo la tele o viendo dispositivos o hablando, ser consciente de los sabores de la alimentación, de los alimentos que son muy ricos, y tener una percepción entre la mente y el paladar es increíble y vas a disfrutar muchísimo. Uno no se da cuenta a veces de los mismos sabores o la multitud de sabores que puede tener un solo alimento, y porque estás pensando o tienes los ojos puestos en otra cosa,
no tienes esa percepción de los sabores y no lo disfrutas y dices, oye, ¿dónde se fue la comida? Pues tener ese pequeño hambre saludable, ¿no? No esas ganas de devorar, sino tener hambre, pues te va a hacer disfrutar mucho más de la velada, de la cena y de comer con tranquilidad y los sabores y esa pausa, que al final lo que vas a conseguir es que no necesitas llenarte demasiado por esa hambre, ¿no?, feroz, y tener un hambre que te va a permitir comer, que al fin y al cabo mañana vas a ver ese tipo de comida y los langostinos mañana al día siguiente van a estar, ¿no? Van a estar, no se van a ir como el sentido como común, ¿no? Sí. El sentido común, sí. Russo, llegamos al final del programa también hoy. ¿Cómo vas a pasar la Navidad? Pues mira, si Dios me lo permite, con mi mujer, con mi hija, porque tengo otra hija, pero lo pasa con la otra parte de la familia, sí. Y nosotros no somos, yo soy una persona bastante tranquila, no soy de muchas fiestas, sino en casa y con mi mujer y con mi familia yo lo tengo todo, ¿no? La familia, que es lo más importante. Es lo más importante. Pues te deseo todo lo mejor, Russo, que tanto a tu mujer como a la niña y al resto de la familia, pues que lo pasen bien, con tranquilidad, con mucha salud, que el próximo año pues te traiga todo lo que deseas, que de todas formas nos volveremos a ver el lunes, porque nosotros tenemos programa, pero sí te deseo una Navidad como tú quieras disfrutarla. Gracias, cariño. Que eso es importante. Igualmente. Y a ustedes todos que vayan a ProFitness, de verdad. Todos aquellos que nos proponemos ahora, a principios de año, me voy a poner las pilas, voy a ser consciente, voy a cuidarme. A veces hay que ser un poco egoísta, porque pensamos mucho en los demás, pues tengo que regalar esto, tengo que regalar lo otro, y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos que cuidarnos, ser egoístas y pensar también un poquito en nosotros. Y qué mejor que regalarnos, pues eso, es decir, mira, pues todos los meses me voy a pagar un gimnasio y me voy a ProFitness, donde voy a tener profesionales, gente seria, entrenadores personales que les van a cuidar, vamos, como familia, y les van a decir lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo que deben, lo que no deben hacer, y con ejercicios, deporte a su medida, porque como siempre decimos, no todos somos iguales, ni todos llevamos la misma dieta, ni el mismo ejercicio. Por lo tanto, para profesionales, ProFitness, aquí mismo, cerquita donde nos encontramos, al lado de Alcampo, está muy cerca, está allí Russo, están sus compañeros de trabajo, pregunten, infórmense. Y a mí, si alguien quiere regalarme algo, pues que me regale 2 o 3 meses de gimnasio y yo me quedo encantada. No, aparte tenemos unos bonos. Sí, unos bonos que la gente ha ido por allí, los ha comprado, y para regalar, lo que es un regalo genial, la salud y demás. Pues y es miren qué regalo, yo no lo sabía, pero fíjense ustedes qué regalo tan bueno. No, y está bien dicho lo que acabas de decir, que la gente se olvida de sí mismo y tiene, no ser egoísta, pero sí es importante pensar en uno mismo y primero dedícate tiempo a ti y luego a ciertas cosas. Si uno está bien, puedes hacer bien a los demás, si no, no. Aparte, el deporte y la buena alimentación, vas a tener un sistema inmunológico muy fuerte, muy potente. Ahora con todo esto del frío, con el virus, por desgracia, el COVID y todo el tema, pues al fin y al cabo esto va a ayudar a que el sistema inmunitario esté reforzado gracias al deporte y la buena alimentación y no seas tan vulnerable. Aparte ahora hay menos horas de luz, entonces los rayos del sol no llegan tanto. Entonces nosotros los canarios tenemos una mala fijación o asimilación de la vitamina D3 que tiene que ver causada para el tema del sistema inmunológico y evita muchísimo pues a nivel viral o de virus pues que seas más receptivo a la hora de coger el virus, ¿no? Entonces entre la alimentación, la vitamina D3, el deporte, pues puedes reforzarte un poquito más y estar mejor. Feliz Navidad, Russo. Gracias, cariño. Feliz Navidad. Que lo pasemos bien. Y nosotros nos vamos, volvemos mañana con muchas más cosas aquí en las tardes de Ahora Televisión. Si les apetece compartir un ratito con nosotros, estar informados y conocer pues la actualidad. Mañana a partir de las 6 de la tarde, más y mejor. Un beso, hasta mañana. We are living in a material world.